Vamos a leer el versículo de Hebreos 4:12, que dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre Celestial, en este día, porque Señor, tú nos permites la oportunidad de poder estar reunidos en tu espacio de oración. Te pedimos que tú seas en estos momentos, que nos abras nuestro entendimiento, permitas que podamos estar con atención, Señor, para poder escuchar tu palabra, y especialmente para que tú, Señor, nos dirijas y pongas en nuestra boca lo que tú quieres que en este día aprendamos. Y dice a mis hermanos, los presentes, para que podamos estar unidos como una sola persona, y si algún hermano todavía falta por llegar, que tú, Señor, les apresures el paso y nos bendigas en este día, que es día tuyo, y que podamos salir con nuevas enseñanzas para nuestra vida. Te lo pedimos humildemente en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, en este día, pues el pastor que no está, me pidió que diéramos la predicación. Y bueno, pues leyendo, buscando qué podemos compartir con cada uno de ustedes, me encontré con una frase que decía o dice que no seamos como las lugares donde hay agua, como las presas, sino que seamos como los ríos. Porque ¿qué hace el río? Bueno, ¿qué hace una presa? Está estancado. Está estancada, el agua no hace nada, pero ¿qué hace el río? Fluye y da vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Pues debemos ser como el río, compartir la palabra de Dios a nuestras familias, a nuestros semejantes. Y esa es una de las clases que tenemos en las mañanas, que da el pastor de evangelismo personal, que debemos de compartir la palabra de nuestro Dios. Y bueno, leyendo, buscando, me encontré con la vida del profeta Eliseo. El profeta Eliseo, pues lo encontramos en el 1 de Reyes, como por el capítulo 19 o 20, si no mal recuerdo. Ahí narra cómo fue llamado. Elías, que era el profeta de aquellos tiempos, dice que pasó y vio a Eliseo que él estaba arando, porque Eliseo era agricultor, y dice que le puso su capa. Esto hacía referencia de que lo estaba llamando o que lo estimaba. Y aquí la particularidad de Eliseo, es que él no puso resistencia. Simplemente le dijo: déjame que me despida de mis padres y voy. Y dice la palabra de Dios que le dijo a Elías: ven, pues, no tengo problema, ve, despídete de tus papás y te espero. Y tres cosas podemos encontrar del profeta Eliseo. Uno, que fue obediente. Dos, porque fue fiel, en este caso, a Elías, que fue su maestro. Y según los estudiosos, dice que pasó 10 años aprendiendo de Elías. Y llegó el momento en que Elías tuvo que no morir, porque Elías no murió. ¿Qué le pasó a Elías? Se lo llevó en un carro de fuego y se lo llevó a la presencia de Dios. No murió. Pero eso no le podía decir Elías a Eliseo, ¿verdad? Simplemente le dijo: quédate aquí porque tengo que ir a tal lado. No, Señor.
yo no me voy a ir, yo me voy contigo. Caso de Ruth, ¿verdad? Que dijo, no me toque, no, yo te sigo a donde vayas. Y dice que así le dijo dos veces y le dijo, no, Señor, yo voy a donde tú vayas. Y resulta que tuvieron que pasar el río Jordán, y ahí fue su primer milagro de Eliseo, porque dice que tocó el río y las aguas se abrieron para que pudieran pasar. No suponemos que ya habían pasado los 10 años. La otra, bueno, ya iban caminando y de pronto, pues dice la palabra de Dios que pasó el carro de fuego. Pero antes le dijo, Eliseo le dijo, es que yo necesito que tú me digas algo, me bendigas. Dice, bueno, ¿qué quieres? Pues yo necesito que tú me digas, que tú me des, o que tú me bendigas doble vez. Y Elías le dijo, es que pides demasiado, pero bueno, pues se te concederá. No le dijo de qué manera ni nada, simplemente dice que la palabra de Dios dice que de pronto iban los dos caminando y de pronto pasó un carro de fuego y se llevó a Elías. Y todavía dice, Señor, no te olvides. Y a partir de ahí empieza su ministerio de Eliseo. La otra particularidad, hermanos, es que según los teólogos, el profeta Eliseo fue uno de los profetas que hizo más milagros, aparte de Jesús. Pero él fue el profeta que hizo más milagros. Sí, Eliseo. Y ahorita vamos a ver uno de esos milagros. ¿Sí? Y un defecto, porque como decía el hermano Sergio en su clase, no todos somos perfectos. Eliseo tenía un defecto. ¿Alguien sabe qué defecto tenía? ¿No? Era calvo. Pues no es defecto. Bueno, algo tenemos que algo. Era calvo. Era una condición. Y dice la palabra de Dios que iba camino y de pronto unos jóvenes, ustedes saben cómo son los jóvenes, ¿verdad? Se burlaron de él porque era calvo. Y Eliseo se enojó y de pronto dice que salieron dos osos que se los comen por burlarse del profeta de Dios. Sí, así de sencillo, porque se burlaron. ¿Sí? Y la otra, hermanos, es que Eliseo, que aún a pesar de que se murió, porque él se murió de una enfermedad, no dice la palabra de Dios de qué, pero el chiste es que se murió y aún con sus huesos se hizo un milagro. Lean Segunda de Reyes para que sepan qué milagro. Como dice la hermana, ¿cuántos milagros? ¿Verdad? Pero en Segunda de Reyes ahí viene. Y uno de esos milagros, hermanos, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahorita que estábamos viendo las acciones de gracias, dos hermanos vieron que el día de hoy, pues, o más bien de esta semana, estuvieron malos o se sintieron mal. Y bueno, pues tomaron su medicina, oraron y Dios dice que ahorita pues están bien. Esa es la provisión de Dios, hermanos. Porque Dios siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Aún a pesar de las dificultades que a veces se nos presentan en nuestra vida, el Señor, hermanos, nos da lo necesario. Y veamos, hermanos, entonces en nuestro pasaje que leímos y dice en Segunda de Reyes, capítulo 4, la primera parte del versículo 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo:
tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Por lo que entendemos, hermanos, el esposo de la viuda era profeta, porque dice que era hijo de Dios. Y si ustedes leen todo Reyes, los hijos de Dios se refiere a aquellos que eran alumnos, como dijeron el pastor, lo que ahora se conoce como los seminarios. Los que estudiaban la palabra de Dios, a ellos se les llamaban los hijos de Dios. Que por lo que entendemos que este varón, pues era profeta o estaba estudiando para profeta. Pero bueno, dice que la dejó mal económicamente a su esposa, porque dice que los acreedores le estaban pidiendo que pagara lo que su esposo había pedido. No sabemos qué sucedió, no sabemos si a lo mejor este profeta fue mal administrador, o no sabemos qué sucedió. El asunto está que la viuda estaba en una necesidad extrema, muy extrema, porque le iban a quitar a sus hijos. Había una ley, hermanos, que aquellos que eran deudores y se debían mucho y no tenían para pagar, el acreedor podía ¿qué? Llevarse a sus hijos o sus hijas, dependiendo, ¿verdad? Aquí en este caso dice que tenía 2 hijos y ella pues se iba a quedar sola. De por sí era viuda y luego si le quitaban a sus hijos, pues iba a quedar sola. Entonces dice que recurrió al profeta. Y ese es, hermanos, la primera enseñanza. La provisión de Dios, hermanos, escucha nuestro clamor. Porque siempre, hermanos, el Señor está atento a lo que nosotros necesitamos. Y a veces, aún a pesar de que antes de que nosotros pidiéramos o le pedamos lo que necesitamos, Él ya nos está contestando. ¿Sí? Nuestra vida, hermanos, a veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor o somos mal administradores o tomamos decisiones que no nos convienen y nos va mal, o estamos en dificultades. ¿Qué necesitamos hacer? Pues pedirle a Dios que Él nos dirija, que Él nos redarguya o que nos diga de qué manera podemos solucionar ese problema o esa necesidad. Por eso el segundo punto, hermanos, dice: ve nuestro dolor. Dice el versículo, la última parte del versículo 1, y ha venido el acreedor. He venido el acreedor para tomar sus 2 hijos míos por siervos. ¿Sí? Estaba en una aflicción muy grande, muy grande, porque le iban a quitar a sus hijos. Y hermanos, a veces también en nuestra vida, hermanos, vemos que a veces no encontramos la solución, porque a lo mejor para nuestras fuerzas, para nuestra economía, pues a veces es mayor esa necesidad, ese problema en el cual estamos, y casi lo mayor es por dinero, porque o somos mal administradores, o gastamos demasiado, o tomamos decisiones que no convienen para nuestra forma de vivir o para nuestra economía que nosotros tenemos. ¿Verdad? Y el otro día estaba yo escuchando que la mayoría de los mexicanos siempre están endeudados, y más por tarjetas de crédito. ¿Qué? Porque somos muy gastalones, dijeron por ahí, ¿verdad?
Y como pues ahora, hermanos, el dinero todo es digital, ya casi nuestra cartera está vacía, porque todo lo que hacemos lo compramos digitalmente, ya sea con nuestra tarjeta o por medio del teléfono, pues ya no necesitamos el dinero para nada, simplemente con el teléfono o con la tarjeta y ya. Pero a veces nos excedemos, y como decía yo, en este caso el mexicano es un dolor. Y yo, hermanos, lo que veo, yo trabajo también, aparte tengo otro trabajo que trabajo para una financiera, y esa financiera pues se dedica a prestar dinero. Y yo pues, me doy cuenta de que la gente se endeuda, pero hasta decir basta. Porque a veces, aún a pesar de que reciben su nómina, pero tienen de esa nómina, pues viene el descuento de que de aquí, que de acá, y que de acá, y todavía aún más piden dinero prestado. A lo mejor para pagar esas deudas, no, porque no se alcanza, ¿verdad? Pero siempre hay una necesidad, y todo es a veces por dinero. Y entonces, necesitamos, hermanos, ser buenos administradores también de lo que tenemos, de lo que tengamos, o si tenemos un negocio, pues también debemos de ser muy buenos administradores para que ese negocio pueda producir y nos dé ganancias, porque si no, pues son pérdidas. Y entonces, ¿de dónde? Tercer punto, hermanos, la provisión de Dios comienza con lo que tenemos. Dice el versículo 2, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Sí? Y ella dijo: ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Para aquellos tiempos, hermanos, una vasija de aceite, pues era bueno. Pero dice: yo no tengo nada, lo único que tengo es una vasija. Y Dios no nos pide gran cosa, hermanos. No nos pide, en este caso, la viuda no le pidió nada, nada más dice: ¿qué tienes en tu casa? Si la viuda no tenía nada y sus acreedores daban, era porque no tenía nada. Y dice el Señor: pues es que no tengo nada. Lo que tengo es una vasija. Y así con esto, hermanos, podemos ver otros casos. Por ejemplo, cuando a Moisés Dios lo llamó para que fuera a liberar a su pueblo, y él le dijo: Señor, es que yo no puedo. Dice: soy tartamudo, no puedo. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 4, versículo 1 y 2, me dijo: bueno, dice, ¿qué tienes en tu mano? Pues tengo una vara. Bueno, pues con eso. Con eso va a ser más que suficiente para que tú seas el libertador de mi pueblo. En el caso de Jesús, cuando dice que llegó una gran multitud y pues no tenían que comer, y le preguntó a sus discípulos: oye, pues, ¿qué tenemos para dar? No, Señor, pues 2 panes, o 5 panes y 2 pececitos. Pues eso no va a alcanzar. Bueno, con eso. Dijera el pastor: nos vamos a parar a hacer, con eso lo hacemos. Porque con eso el Señor habló. Y en este caso, hermanos, la viuda dice que únicamente tenía una vasija de aceite. Entonces, el cuarto punto, hermanos, la provisión de Dios actúa dependiendo de nuestra fe y nuestra obediencia. Versículo 3, del 3 al 4. Dice: y él le dijo: ve,
Pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Decíamos, hermanos, que yo decía que la viuda tenía un gran tesoro, porque para aquellos tiempos el aceite era algo esencial para la vida. No el aceite que a veces nosotros utilizamos, Era aceite de oliva. aceite de oliva, porque pues en aquellos lugares, en este caso allá en Israel, pues su clima es muy extremoso, y el único árbol que puede dar pues es el olivo, y del olivo se extraía el aceite. ¿Y el aceite para qué creen que ustedes lo utilizaban? Para alumbrarse, para comer, para condimentar. ¿Para qué más? Para perfumes, para medicina también se utilizaba para medicina. Y hablando de la palabra de Dios, el aceite era para ungir a los reyes, a las gentes, para los que estuvieran al servicio de Dios, siempre se ungían con aceite. Y obviamente pues el aceite también se utilizaba para alumbrarse, porque pues, no había velas como ahora nosotros tenemos velas, mucho menos energía eléctrica. Entonces se utilizaba el aceite para alumbrarse. Por eso dije yo que la viuda tenía algo muy importante. Y entonces le dijo el profeta: ve, consigue vasijas, dice, pero no pocas, consigue muchos, lo que puedas. Dice, y te vas a tu casa. Y entonces, ¿qué hizo la viuda? Dice el versículo 5: y se fue la mujer y cerró la puerta y encerróse en ella a sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Hermanos, qué maravillosa es la voluntad o la provisión de Dios, porque con algo tan, podemos llamarlo insignificante, Dios hizo el milagro. Aún la viuda todavía no sabía qué iba a hacer. Ella simplemente dice que obedeció. Le dijo el profeta: ve, consigue vacías, enciérrate, y empieza a llenarlo. No dice la escritura si dijo: oye Señor, pero ¿cómo va a ser posible? Pero si nada más es una vasija, ¿cómo voy a llenar tantas que consigo? No, ella no dice nada, simplemente dice que obedeció. Y así debemos de hacer, hermanos, obedecer. Pero a veces siempre, hermanos, ponemos textos: ¿y por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y por qué a mí? No, en vez de que digamos: sí, Señor, estoy a tu servicio. Dice que entonces se encerró. ¿Por qué creen ustedes que se encerró? Bueno, así le dijo el profeta, pero ¿por qué? Para que nadie se diera cuenta. Una, puede ser para que nadie se diera cuenta. ¿Qué más? Por fe, exactamente, por fe. Porque si le hubiera dicho a sus vecinas o a sus familiares, ¿qué hubieran dicho los familiares o los vecinos? No hagas caso, el profeta está loco. Pues ¿cómo vas a si tiene una vasijita, cómo vas a llenar todas las que consigues? Pues no. Ella simplemente dice que tuvo fe en lo que le dijo el profeta y obedeció. Así sencillo, no tuvo más que hacer, no dijo nada, y yo por qué, y a mí por qué, no, simplemente obedeció. ¿Qué sucedió? Milagro.
llenaba una, le decía al hijo, pásame el otro, llenaba y así hasta que llenó todo lo que consiguió. Y le dice que ya en la última le dijo a uno de sus hijos, pásamelo. No, ya no hay nada. Pues entonces de ahí ya tenemos más que aceite para llenar. La viuda se quedó así toda. ¿Y ahora? ¿Ahora qué va a pasar? La provisión de Dios es completa. Versículo número 7. Vino a ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Imagínense, con algo insignificante pudo pagar la deuda que tenía. Ya no le iban a quitar a sus hijos. Dice, y de lo que te sobre, con eso vas a vivir. Entonces imagínense cuánto aceite no pudo recolectar. No sabemos cuánto dinero o qué deuda tenía ella, pero entendemos que entendemos que era grande, porque si su deuda era grande y le estaban teniendo 2 hijos, pues quiero pensar que su deuda no era cualquier cosa, la mujer era muy onerosa. Entonces, si ella pudo pagar la deuda y todavía con lo que le quedó pudieron vivir sus hijos, entonces imagínense ustedes la cantidad de aceite que pudo recolectar. Alguien puede decir, bueno, hermano, a lo mejor el aceite era muy caro. Bueno, no lo sabemos si era muy caro o no, pero bueno, ella pudo vender y obtener dinero para poder pagar. Y lo demás, bueno, ya se pudo sostener. Acuérdense, hermanos, que las viudas pues eran necesitadas. Y en este caso de Ruth, que era también viuda, pues tuvo que necesidad de ir a los campos para poder colectar su alimento, porque pues no había de dónde, no había cómo solventar alguna necesidad. Y en este caso, el profeta le dijo: tú no te preocupes, tú llena, vende, paga lo que debes y lo demás para que tu sustento sea el necesario. ¿Qué podemos entonces, hermanos, decir de este pasaje que hemos leído? Que cada uno de nosotros debemos de poner nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Eso es primordial. Que siempre nuestra vida la tenemos que poner en las manos de nuestro Dios. En todos los casos, estemos en una necesidad o si estamos bien, pues con más razón. Pero a veces es al contrario, ¿verdad? Cuando estamos felices, pues nos olvidamos de Dios. El problema es cuando estamos en una necesidad, entonces ahora sí nos acordamos. Pero el primer lugar es que nosotros pongamos nuestra vida en manos de nuestro Dios. Segundo, debemos de obedecer y tener fe, para que la provisión de Dios sea completa y el Señor nos bendiga, a veces hasta más de lo que nosotros necesitamos. Porque el profeta le pudo haber dicho: ¿sabes qué? Tú dijiste que tenías deudas, pues entonces paga lo que debes y ya. No, ¿y luego qué iba a pasar? No, entonces le dijo el profeta: paga, y después con lo que te quede, pues con eso vas a poder vivir y ya no vas a tener problemas. Entonces así debe de ser, hermano, nuestra vida. Debemos de depender de Dios para que nos vaya bien en nuestra vida. Y especialmente, hermanos, cuando tenemos dificultades. En otro, hermanos, yo quería dejarles en sus corazones
lo que dice 2 Corintios, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es fiel. Si nosotros estamos con Dios, Él nos va a dar en abundancia. No nos va a dar a veces lo que tenemos, lo que necesitamos, nos va a dar en abundancia, hermanos. Para que no tengamos problemas en nuestra vida y estemos siempre con la dependencia de nuestro Dios. Y la provisión de Dios siempre va a ser abundante. Y va a sobrar, exactamente, y nos va a sobrar. ¿Verdad? Y no estemos ahí, es que ya la quincena ya no me alcanzó y que tengo que pagar el agua y que tengo que pagar el gas y que ya no estoy aquí, ¿cómo lo voy a hacer? No, pues siempre debemos de estar pidiendo o poniendo nuestra vida en las manos de nuestro Dios. No hay más, hermanos, no hay más que estar siempre en oración, pidiendo la dirección de nuestro Dios y ponernos en nuestras manos, en sus manos, para que el Señor siempre nos bendiga. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, hermanos, y ojalá que cada uno de nosotros podamos, y que seamos ríos, para que podamos compartir con nuestros hermanos o nuestras familias. Que el Señor nos bendiga, hermanos.